adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Bueno, ahora sí que ya tenemos la cortina musical sonando en 92.9 Radio Tortuga. Estamos tratando de establecer la comunicación con el politólogo Aurelio Argañarás, que hoy ha titulado su columna Argentina en la disputa Estados Unidos-China. A ver, buen día, Aurelio. Buen día, María Inés, ¿cómo te va? Bien, pero muy bien. Bueno, ¿comenzamos, te parece, con la columna? Comencemos. Dale. Bueno, vaya tema, Aurelio, Vaya tema. Sí, con un gran verdad. debate que se ha dado. Yo creo que es un tema que se va a ir haciendo casi imprescindible tener en claro, porque, bueno, si como decía Clausewitz, la guerra es la continuación de la política con otros medios, bueno, podríamos invertir la frase y decir que lo que está ocurriendo, aunque no se hayan ido las manos entre Estados Unidos y China, es una escalada en el conflicto muy significativa, muy importante, que, bueno, hemos titulado Estados Unidos-China, pero en realidad es un poquito más complicado. Ellos son los dos actores principales, Sí. pero con diferencias y contradicciones. Podríamos decir que hay una especie de bloque entre Estados Unidos y Europa, por un lado, y por otro, China secundado o en tándem con Rusia. Sí. Y que alrededor de esos dos bloques se está generando una disputa con eje, por supuesto, en Estados Unidos y China, que no va a menguar. Y al contrario, va a ser cada vez más dura. Y como siempre ha ocurrido cuando se generan situaciones de este tipo a escala global, la Argentina va a ser bombardeada por la propaganda imperialista para trabajar a nuestra opinión pública y al mismo tiempo impedir que el país establezca su política internacional en función de sus propios intereses y lo haga, esa es la intención de esa presión, y lo haga en función de los intereses de Estados Unidos o de lo que se podría llamar el bloque occidental. Claro. Esto ya lo hemos vivido, no la generación nuestra, pero lo ha vivido el país en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Contra Irigoyen, que le tocó una buena parte de la Primera Guerra Mundial en su primera presidencia, hubo presiones de todo tipo para que la Argentina se incorporara a la guerra, obviamente en el bando donde peleaba Gran Bretaña, y en ese momento el país que sometía a una condición semicolonial a la Argentina. Sí. Y bueno, y las presiones tuvieron toda clase de pretextos, porque sabemos que según lo recuerda un refrán, la primera que sufre en la guerra es la verdad. Sí, así es. Entonces, Eso lo tenemos claro. claro, La primera entonces, víctima. bueno, no te escuché. La primera víctima, digo. Es La primera víctima es la verdad, claro. La Segunda Guerra todavía fue un poco más dura la disputa para que la Argentina no mantuviera una posición de neutralidad, que era la que correspondía con sus intereses nacionales. La Argentina no tenía nada que ganar en involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra entre países imperialistas por el reparto del mundo. Lo demás, el hecho de que un bando se autodenominara democrático y combatiera contra otro bando, digamos, titulado como nazi-fascista, era de alguna manera secundaria, porque si uno realmente quiere calibrar
lo que significa la democracia, por ejemplo, lo que significaba la democracia de Gran Bretaña en el mundo, bueno, habría que ir a preguntarle a los africanos o a los hindúes, que eran directamente colonias británicas en esa época y que sufrían el saqueo colonial y la opresión económica, militar y hasta racial del Imperio Británico. Tan es así que Mahatma Gandhi mantuvo una posición no de simpatía hacia Hitler, pero sí de una neutralidad que era acorde con los intereses de la India. Hubiera sido insólito que la India, que era una colonia inglesa, acudiera en auxilio de su amo, de su esclavizador, para vencer al enemigo de Gran Bretaña. En esas condiciones, lo que suele aplicarse como una política patriótica en una colonia o semicolonia es la idea antiquísima de que el enemigo es mi amigo. Claro. Pero bueno, en esta y a todo argentino que aunque tuviera una posición clarísima, rechazo del nazismo, del fascismo, planteara como política del país la neutralidad, inmediatamente la prensa imperialista, oligárquica imperialista radicada en la Argentina, lo tachaba inmediatamente de nazi. Eso fue, por ejemplo, lo que pasó con Arturo Jaureche, con Escalabrini Ortiz, los que habían formado Forja en la década del 30 y que planteaban una posición neutralista de no intervención en la guerra. La consigna de Forja era: los argentinos queremos morir acá, en nuestro país. Eran inmediatamente tachados de nazis. Bueno, una situación que yo creo que va a ser crecientemente cada vez más semejante a esa. Vamos a empezar a sufrir los argentinos y los latinoamericanos en la medida en que escale este conflicto, esta disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y el bloque europeo por un lado, y China con el respaldo ruso por el otro. Tan es así que durante varias décadas, los intelectuales de Occidente han predicado, incluso para llevar agua al molino del neoliberalismo, han predicado la idea de que si China estaba teniendo un desarrollo económico tan importante, era porque se había restaurado el capitalismo y estaba aplicando las recetas del libre mercado. Bueno, ese discurso, no sé si vos te has dado cuenta, ha desaparecido. Sí. Ahora China es un país comunista. Claro, ahora es comunista, sí. Pero, claro, pasó a ser de la noche a la mañana. Claro, antes se habían olvidado de que el que dirigía el país es el Partido Comunista Chino. Ahora de pronto olvidaron que China, la prédica de que China era el libre mercado, cosa que nunca ocurrió en realidad. El régimen chino no lo podemos analizar en una columna de radio, pero es un régimen donde el Estado tiene un papel central. Todas las grandes empresas, los grandes bancos son estatales, aunque haya economía privada, pero de ninguna manera es un régimen de libre mercado. Claro. Bueno, ahora, ¿cómo se expresa esto en el país? Yo no sé si vos has visto que forma parte de la disputa Estados Unidos-China. Bueno, habrás visto seguramente la frase que ya se ha hecho famosa de Trump, del virus chino. Sí. Trump ha reemplazado el nombre científico de SARS o de COVID por el virus chino. Bueno, junto con
eso ha aparecido como aparecieron en otra época los que escapaban de la cortina de hierro para hacer denuncias en Occidente, bancadas por Occidente, sobre las atrocidades que supuestamente ocurrían después del muro. Ha aparecido en estos meses una viróloga china, Li Mengyan, supuestamente escapada del país, que se dedica a difundir la fake news de que el COVID ha sido creado en un laboratorio chino como parte de un ataque a sus enemigos internacionales. Bueno, esta campaña, hay medios que están denunciando cómo está financiada por Steve Bannon, que es un asesor del presidente Trump, acusado de fraude en la captación de fondos para la construcción del muro de México. Mirá qué nene, ¿no? El Steve Bannon. O sea, es un delincuente. Pero esto aparece, este tipo de informaciones, de cuál es la verdad del asunto, aparece solamente en medios marginales. Mientras tanto, y ya además de que Li Mengyan tiene abierto para su discurso toda la prensa norteamericana, en nuestro caso particular que estamos tratando, La Nación, Infobae y otros medios difunden la superchería de Li Mengyan como si fuese buena mercadería. Claro. Junto con esto vemos también cómo se desarrolla toda una campaña relacionada con el tema de las mega granjas de cerdos, que después ha virado hacia el planteo de otros contenidos, pero originariamente apareció como si estuviéramos trayendo al país el coronavirus. Claro, sí. Y por ejemplo, no ocupa lugar la doctrina difundida por los enemigos de los chanchos amarillos, es que va a traer un desarrollo de pestes de distinta naturaleza. Ahora, cuando ocurre una cosa como la que vimos hace una semana en Río Segundo, de que se decomisan animales en un pequeño establecimiento, porque el SENASA encuentra que están en condiciones de hacinamiento espantosas y alimentados por basura, y además son, por todas esas razones, una fuente creadora del peligro de transmitir triquinosis a los seres humanos. Esa noticia es una noticia absolutamente marginal que nadie encuentra en las tapas de los diarios. ¿Vos la conocías? Sí, no. ¿No la había escuchado? No, porque no sale. Y bueno, fíjate vos que estamos hablando entre periodistas. Uh-huh. Estamos hablando entre gente que sigue la información periodística y sin embargo esa noticia hay que buscarla con lupa, claro, mientras que la otra aparece por todos lados. En titulares. Claro. Y por supuesto, yo no estoy con esto diciendo que no sea posible, porque la posibilidad de transformarnos en proveedores de carne de los chinos es algo que tiene lugar a partir de un problema sanitario que tuvieron los chinos con su propia producción y que los llevó a tener que eliminar miles y miles de cerdos.
De modo que eso se muestra, y después ha pasado de nuevo una cosa parecida en Alemania, que desde el punto de vista económico es un segundo caso que crea una demanda mundial de carne de cerdo tan significativa que se transforma para la Argentina, Brasil y otros países en una oportunidad. Pero, o sea que eso quiere decir que en la producción actual hecha con tecnología, con la tecnología de punta del momento de carne de cerdo, esos fenómenos son posibles. Ahora, nunca han sido imposibles, nunca han estado. La pequeña producción o la producción antigua tampoco estaba libre de esas posibilidades. El peligro de la transmisión de triquinosis a través de la ingesta de carne de cerdo es algo que yo recuerdo que ya se planteaba cuando yo era un pibe, hace 60 años. Y que sigue vigente, Aurelio. ¿Cómo? Sigue vigente. Claro. Y además, si uno ve las condiciones en las cuales en los establecimientos modernos se crían los cerdos, jamás se le ocurriría a uno pensar en que en otra época los cerdos estaban criados en condiciones terribles de insalubridad y de mugre, y alimentados con desechos hasta tal punto, porque estas cosas siempre terminan de alguna forma reflejándose en la cultura general, en los dichos populares, hasta tal punto que vos recordarás que cuando éramos niños, nuestros padres, que eran menos postmodernos que los actuales, cuando tenían que reprocharnos que estábamos sucios o hacíamos alguna cosa, decía: sos un chancho. Sí. sos un chancho, muestra cómo el estatus que tenían los cerdos en la explotación primitiva en relación a la higiene. Pero esta cuestión en realidad ha cobrado tanto relieve en el país porque se trata de una relación económica o de un hecho económico que incrementaría nuestras relaciones con China. Y en el mercado, en el campo de la disputa global, obviamente que el país estreche vínculos con China es una cosa muy mal vista por los Estados Unidos. Y la vamos a padecer no solamente nosotros, no solamente un gobierno que tenga este signo, la van a padecer todos los gobiernos latinoamericanos en la medida en que el conflicto siga escalando y la posibilidad de que China ocupe un lugar destacado o central en el comercio latinoamericano sea cada vez más notoria. Esto va a tener el mismo significado que tuvo durante décadas el conflicto ruso-norteamericano cuando Rusia era la URSS. Un conflicto que tanto peso tenía sobre nuestra vida política interna, sobre nuestra historia nacional, que no olvidemos que cosas como el proceso se hicieron bajo la bandera de la lucha contra el comunismo. Sí, así es. ¿Ah, no? Sí. No hace falta. Y creo que tenemos, los que hacemos periodismo, los que tratamos de generar un proceso de reflexión en la opinión pública, tenemos que advertir contra esto, porque vamos a vivir una época en la cual esto se va a hacer cada vez más acentuado y tenemos que saber, tener siempre presente esto de que en la guerra la primera víctima es la verdad.
porque nos van a volver a hablar de cosas como la libertad atropellada. Actualmente la libertad atropellada es una muletilla que se usa para Concón. Pero si uno reflexiona un poco, la libertad atropellada para los Estados Unidos o para países europeos ocurre en China, pero no ocurre, por ejemplo, en la Bolivia de Áñez, no ocurría en el Chile de Pinochet. En China se subraya la ausencia de democracia, pero no se subraya el mismo fenómeno en Israel o Arabia Saudita, porque se trata de aliados, y así por el estilo. Si vamos a ver un fenómeno creciente de manipulación ideológica o de intentos de manipulación ideológica por parte de nuestra opinión pública, que creo que tiene que estar clara para todos nosotros, para que pensemos en este tipo de cuestiones. Cada cuestión que se presente la podamos pensar ignorando estos intentos de manipulación y con la mirada puesta, y con eso termino, en los intereses nacionales, que son los que deben guiar nuestra política interna y nuestra política internacional. Bueno, Aurelio. Bueno, estamos cerrando entonces la columna de este sábado. Muchas gracias porque, bueno, traer el análisis en este tema que, bueno, hay un gran debate al respecto, ¿no? De ambientalistas, de agroproductores, del CONICET. Bueno, se están dando un debate interesante de los cuales debemos estar atentos. Sí, vos estás hablando del caso particular de la carne de cerdo. En realidad yo considero que ese es un caso más. Un caso más. Porque el tema del origen del COVID en un laboratorio no tiene nada que ver con esto, pero sin embargo también lo están metiendo por todos los medios de prensa. Por supuesto, es otro tema. Bueno, te agradecemos mucho, Aurelio, un abrazo y será hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Bueno. Así pasaba el politólogo Aurelio Argañarás, bueno, con su columna de los sábados, como siempre. Nosotros también nos vamos, hacemos el cierre del ¿Y vos qué pensás?